Hola y bienvenidos a la clase de matemáticas de 10º año. Les habla el profesor Cristian Cucalón y el día de hoy vamos a ver la clase de propiedades de la potenciación. Los objetivos de esta clase serán identificar las diferentes propiedades de la potenciación y más adelante aplicarlas en operaciones combinadas. Propiedades de la potenciación. Existen varias propiedades de la potenciación, entre ellas tenemos multiplicación de potencias de igual base, división de potencias de igual base, potencia de una potencia, potencia de base 10, potencia de un producto, potencia de un cociente, potencia de un exponente cero, potencia de un exponente fraccionario y finalmente potencia de un exponente negativo. A continuación vamos a abordar cada una de ellas con algunos ejemplos para poder explicarlas mejor. Multiplicación de potencias de igual base. Dice, el producto de dos o más potencias de igual base A es igual a la potencia de base A y exponente igual a la suma de los exponentes respectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo dos potencias que se están multiplicando y ambas bases son iguales, es posible escribir el resultado como la misma potencia y como exponente la suma de sus dos exponentes anteriores. En este caso, esta es la forma de cómo luce la operación. A elevado a la m por a elevado a la n es igual a elevado a la m más n. Y de esa manera tenemos como resultado 5 elevado a la 12. El 12 se obtiene de la respectiva suma del exponente 4 y el exponente 8. Más adelante tenemos el 2 elevado a la 6 por el 2 elevado a la 1. A pesar de que el 1 no esté aquí, debe sobreentenderse de que este 1 como tal existe. No podemos asumir que porque no hay ningún número es un 0, porque eso sería entrar a otra regla, a otra propiedad de la potenciación. Entonces el resultado sería 2 elevado a la 7. El 7 se obtiene de la suma del exponente 6 de la primera potencia con el exponente 1 de la segunda potencia. Más adelante tenemos 9 elevado a la 12 por 9 elevado a la menos 5. Entonces el resultado será 9 elevado a la menos 7. Si bien es cierto, lo que ocurre es una suma, a pesar de que los signos sean negativos. Lo que ocurre en los exponentes es que el exponente 12 se suma con el exponente menos 5. A pesar de que hay una suma, más adelante estos signos se van a multiplicar y lo que terminará ocurriendo es una resta, porque el signo del 5 va a prevalecer como negativo. Finalmente la respuesta va a ser 7. Tenemos la siguiente propiedad, división de potencias de igual base. En este caso, dice que para dividir potencias de igual base se escribe la misma base y se restan los exponentes. La base A y el exponente m, y acá tenemos la base A y el exponente n. Como estas dos potencias se están dividiendo y la base es igual, es posible realizar esta operación. Es posible escribir la base como una sola base y sus exponentes como la diferencia de los mismos, siendo el signo negativo el que está en el denominador. Entonces de esta manera el resultado será 16 elevado a la 8 menos 2. Y el resultado será 16 elevado a la 6. Aquí también ocurre lo mismo. 4 menos 2 y por eso es 6. Claro que a pesar de que la consigna en este caso es restar, de todas maneras se termina sumando por los signos. El exponente 4 menos el exponente menos 2. Así que los signos se van a multiplicar y lo que voy a tener como resultado es 4 más 2, que al final me va a dar como resultado 6. Más adelante en el siguiente ejemplo tenemos 2 elevado a la 7 sobre 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 tiene una propia regla, la cual la veremos más adelante. Pero la resta de los exponentes sería 7 menos 0. El 7 no se ve afectado, por eso permanece el mismo número. Siguiente propiedad, potencia de una potencia. Para calcular la potencia de una potencia se escribe la misma base A y se multiplican los exponentes. En este caso, la potencia número 3 y la potencia número 2 están en el mismo orden. Están hábiles para poder relacionarse a manera de multiplicación. Lo que voy a hacer es escribir la misma base
y el exponente será el producto de las dos potencias que tengo acá, el producto de los dos exponentes, perdón. Y precisamente por eso la respuesta sería 2 elevado a la menos 6. No olvidamos que el signo prevalece. Tenemos más por menos, menos, y 2 por 3, 6. En la parte de acá escribimos el 6 y en el exponente el resultado del producto de 3 por 8, 24. Acá tenemos 9 y el exponente es 24. 6 por 4, 24. Prevalece el signo positivo, se obtiene del producto de la multiplicación de menos por menos, da más. Potencia de base 10. En la potencia de base 10 el resultado será la unidad seguida de tantos ceros como indica la cifra del exponente. En este caso no tenemos muchos ejemplos o mucho que decir al respecto, simplemente que cuando multiplicamos una potencia de base 10, escribimos el número 1 seguido de tantos ceros conforme el exponente indique. Acá tenemos 10 elevado a la 2, entonces el resultado será un 1 seguido de 2 ceros. 10 elevado a la 4, el resultado será un 1 seguido de 4 ceros. Potencia de un producto. La potencia de un producto es igual a cada uno de los factores del producto elevados al exponente de dicha potencia. Es decir, una potencia de base AB y de exponente n es igual al factor a elevado a la n por el factor b elevado a la n. No sería apropiado llamarle propiedad distributiva, pero si bien es cierto, es parecida en cuanto al hecho de que podemos distribuir este 12 para cada factor. Al final, podemos tener el número 96 que se obtiene al multiplicar 8 por 12 y va a conservar el exponente. Lo mismo va a ocurrir con el siguiente, 7 por 4, 28 elevado a la 8, 2 por 3, 6 elevado a la 6. Algo importante que recalcar acerca de esta parte es el hecho de que se puede expresar el 96 en varios factores. Se puede expresar de muchas maneras. Si bien es cierto, el 28 se puede expresar como 7 por 4, también como 14 por 2 o 1 por 28. Lo mismo ocurre con el 6. Potencia de un cociente. La potencia de un cociente es igual al numerador y denominador elevado al exponente de dicha potencia. Es decir, también podemos distribuir la potencia cuando tenemos una división, de la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior. De esa manera, el 6 séptimos elevado al cuadrado se puede expresar como 6 al cuadrado dividido para 7 al cuadrado. El 4 novenos elevado a la 9 se puede expresar como 4 elevado a la 9 y 9 elevado a la 9. El 2 tercios elevado a la quinta se puede expresar como 2 a la quinta dividido para 3 a la quinta. Potencia de un exponente 0. Toda potencia de un exponente 0 y base distinta de 0 es igual a 1. Entonces, a pesar de que esto es una fracción, no significa que el resultado vaya a ser diferente. Cualquier número sin excepción elevado a la 0, el resultado es igual a la unidad. 22 elevado a la 0 es igual a 1 y menos 45 elevado a la 0 también es igual a la unidad. Potencia de un exponente fraccionario. Es una potencia que tiene su exponente en forma de fracción y en la que se cumple que el índice de la raíz puede cambiar a ser el exponente de la siguiente potencia y se expresa en modo de fracción. ¿Por qué se expresa en modo de fracción? Porque el numerador y el denominador van a cambiar. Es decir, a pesar de que en la raíz solamente tengamos el 2, al cambiar se verá como un medio. Así que es importante expresarlo como una raíz, como una fracción. Tenemos raíz cuarta de 5 medios, se puede expresar como, en este caso, en lugar de la a iría al 4, 4 elevado a la 2 quintos. El numerador y el denominador tienen que cambiar, no pueden permanecer iguales. En este caso, el raíz 4 tercios de 8 se puede expresar como 8 elevado a la menos 3 cuartos. Fíjense que en este caso el numerador y el denominador han cambiado de lugar. En este caso no por un error de tipeo, pero lo necesario es que ellos cambien de lugar. Más adelante tenemos raíz de 4 elevado a la 5 medios y lo que ocurre es que cambian de lugar el 2 tercios con 3 medios. Pero resulta de que el 4 ya tenía un exponente fraccionario. Eso no significa otra cosa que un producto entre las dos exponentes que están aquí arriba. ¿Por qué? ¿Acaso esto ocurrió antes? Sí, porque siempre se puede asumir que el exponente de un número es la unidad. Así que podríamos decir que este 8 tenía un exponente 1 y este 1 se multiplicó con menos 3 cuartos. Entonces el resultado aquí sería 15 cuartos.
Potencia de un exponente negativo. Una potencia que tenga un exponente negativo se cambia de lugar, es decir, el denominador. De este modo su exponente automáticamente cambiará a ser positivo. Dicho de otra manera, esta sería la expresión. Cuando una potencia está con exponente negativo, tenemos que cambiarla de lugar. ¿Pero a qué nos referimos con cambiarla de lugar? Nos referimos a cambiarla de numerador a denominador, o también puede ser viceversa, de denominador a numerador, para que tengamos el exponente positivo. En este caso, el a cumple de que tiene un exponente 1 positivo, ya no es negativo, debido a que lo cambiamos de lugar. En el ejemplo número 1 tenemos 8 a la menos 4. Para poder expresar como positivo, nosotros tenemos que bajar el 8 menos 4 como denominador. Entonces significa que ahora el menos 4 se volvió positivo. Y podemos asumir que en el numerador está la unidad. Nunca podemos dejar este lugar en blanco. Lo mismo ocurre con el 8 menos 4 del segundo ejercicio. Está como negativo, así que baja y se vuelve positivo. En este caso, en el lugar de 3 iría el 4. La respuesta sería 1 dividido para 8 a la cuarta por 3. El 3 no tendría por qué subir, debido a que no tiene exponente negativo, se mantiene en su posición. En este caso tenemos dos potencias y ambas son negativas. Para convertirlas en positivas tenemos que intercambiar su posición, es decir, el 4 a la menos 3 que estaba en el numerador pasará al denominador, y el 7 a la menos 2 que estaba en el denominador pasará al numerador, cambiando así de lugar.